En Caracol Radio, Unidad Investigativa. Buscando la verdad para contarla sin compromisos. Caracol Radio publicó hace unas semanas detalles de la investigación que adelanta la Fiscalía General sobre presuntos contratos que fueron adjudicados de manera irregular en la Armada Nacional. Lo que dice la Fiscalía es que en este entramado, dicen ellos, uno de los cerebros es el teniente de fragata Miguel Ángel Villanueva. Dice la Fiscalía que este teniente, al parecer, modificaba las ofertas de los contratistas para que se garantizara su adjudicación. Todo, al parecer, a cambio de millonarios pagos de coimas. Para hablar de este tema, explicarnos qué ha hecho la Armada Nacional para investigar estos casos que se adelantan en la institución, está con nosotros el contraalmirante Daniel Izaza. Él es el jefe de operaciones logísticas de la Armada Nacional. Contraalmirante, bienvenido a la unidad investigativa de Caracol Radio. Muchas gracias, Luis Ernesto. Muy amable. Buena tarde. Contraalmirante, ¿cómo iniciaron las investigaciones en la Armada Nacional para detectar estos casos de corrupción? ¿Cómo iniciaron las investigaciones de contrainteligencia? Ok. En el marco de los procesos estratégicos, en especial y particular uno que es la evaluación independiente, el cual lidera la Inspección General de la Armada Nacional a través de su Dirección de Vigilancia, Ética, Legalidad y Transparencia, que hoy día es Delta, y lo vamos a repetir Delta. Ella recibe una denuncia de un particular, de un ciudadano, el cual pone de conocimiento a la Fiscalía, le da los elementos de valor pues, que esta persona denuncia. La Fiscalía dice sí, hay elementos de juicio para hacer la denuncia, venga, pongamos la denuncia, y junto con la Armada, este ciudadano hace la denuncia. E inmediatamente la Fiscalía hace una apertura de una investigación, en este caso penal, y se van desarrollando el debido proceso que le corresponde a la Fiscalía en sí. Bien, contraalmirante, ustedes reciben la denuncia. Tenemos entendido que es del señor Rafael Urbina, de Tiesto Soluciones, que manifiesta que no va a pagar más coimas a estos personajes, al teniente Villanueva y a unas asesoras jurídicas que trabajaban en la Armada. Pero ¿ustedes se quedan con la denuncia, la remiten a la Fiscalía o ustedes qué más investigaciones realizan para identificar este tipo de hechos? Ok, entonces como te comentaba, primero, digamos, nosotros nos resguardamos tipos de información con referente a particularidades como nombres, hechos y demás, porque eso hace parte de los debidos procesos, ¿vale? Cuando nosotros hacemos ese tipo hacemos la denuncia junto con el ciudadano en la Fiscalía y ella apertura la investigación, nosotros en acompañamiento constante de la Fiscalía le damos la información, la documentación y todo lo que la Fiscalía ha requerido para el proceso en sí. La Armada Nacional de manera paralela realiza sus investigaciones de tipo disciplinario y administrativo, que es la competencia que la Armada Nacional tiene. Ya lo penal no excluye en abrir las investigaciones disciplinarias y administrativas correspondientes, porque obviamente fue un funcionario de la Armada Nacional el que presuntamente cometió estos actos de corrupción. ¿Y qué pasó con ese proceso disciplinario con el teniente? Todo proceso disciplinario, Luis Ernesto, tiene unos términos, tiene un debido proceso, el cual está en curso de la investigación en este momento. ¿Está retirado? ¿Está activo? Él actualmente, como ustedes lo saben, está privado de la libertad por el proceso que la Fiscalía realizó y está en proceso de retiro de la Armada Nacional y de la institución, porque pues, este hecho es del tema de tipo penal y no puede estar en las fuerzas militares, en la Armada Nacional. Ese teniente de la Armada y dos ex asesoras jurídicas están procesadas por estos hechos, según la contrainteligencia y también la Fiscalía General de la Nación. Dentro de las investigaciones que ustedes han adelantado y todas esas inspecciones, ¿habría más personal civil o incluso uniformados en este entramado? Ok. A la fecha no se tiene conocimiento que exista otro personal activo de la Marina que esté sujeto a este tipo de procesos. Por supuesto, dentro del proceso de investigación, primero se podrán vincular nuevos funcionarios, en este momento no lo sabemos, y de hecho se pueden derivar nuevos procesos, pero hoy a la fecha ningún miembro en este proceso que tenemos hoy día, de los cuales ustedes nos están hablando, tenemos conocimiento o ha salido dentro de la investigación que haya otro funcionario de la Armada activo en la investigación. Es que se lo pregunto, contraalmirante, porque dentro de la investigación de la Fiscalía y lo que se expuso en las audiencias, una de las asesoras, Nelcy, habla de que
le dañó la cabeza a un coronel. No tienen, o sea, no hay indicios entonces descartado por ahora que haya personal de la Armada involucrado en este entramado. José Andrés, eso hace parte del debido proceso de la investigación, tanto del tipo penal, disciplinario y administrativo. ¿Vale? Los detalles que se puedan de la investigación, en el caso de lo que corresponde a la Armada, no los puede dar, hace parte del debido proceso y del secreto de la investigación. Lo mismo hace la Fiscalía. Lo que se desarrolla dentro de esos procesos de investigación, en lo que le corresponde a la Fiscalía, pues ella responderá y ella atenderá los requerimientos o las entrevistas que puedan dar sobre ese tipo de información. Dice la Fiscalía que hay al menos 10 procesos contractuales en los cuales estas personas, el teniente de fragata, el señor Villanueva y las 2 asesoras, pudieron haber influido para que fueran adjudicados de forma irregular. ¿Ustedes qué saben de estos contratos? ¿Se cumplieron? ¿No cumplieron? ¿Se ejecutaron? ¿Qué pasó con estos contratos? Bueno, vamos a hablar un poco de los procesos administrativos de contratación. Todo proceso de contratación tiene unas etapas, desde su estudio de mercado, estudio del sector, hasta la conformación de los estudios previos, proceso precontractual, contractual y su cierre y liquidación respectiva. Estos procesos que tú mencionas surtieron ese proceso, todo completo, de manera completa. Hoy día, pues en específico sobre los procesos, nosotros hacemos una revisión de los procesos. Como ustedes saben, la Procuraduría y la Contraloría ha hecho lo suyo, lo correspondiente en estos temas. Tienen copia ya de esos documentos, tienen copia de todos los expedientes de los procesos de contratación y en lo que corresponde al debido proceso, en el proceso de contratación como tal, no tenemos hasta ahora novedad al respecto o que hayamos o encontremos alguna anormalidad. La normalidad es en el externo al proceso, en este caso de las personas que ustedes mencionan. Precisamente a propósito de esa inspección o de esas diligencias que hicieron la Procuraduría y la Contraloría a raíz de la publicación que hicimos en Caracol Radio, que eso fue producto de cuestión de entre 1 y 2 días, ¿no? Sí, señor. Además de las copias de esos contratos, ¿qué más les ha pedido la Procuraduría y la Contraloría? ¿Qué desarrollo ha tenido ese? Venga, les cuento algo importante. La Armada Nacional trabaja en manera conjunta y coordinada con todas las demás entidades del Estado y por supuesto con los entes de control, Procuraduría, Contraloría, la Fiscalía, cualquier ente que requiera algún tipo de información o investigación, en este caso. Eso a la luz del principio de cooperación armónica que hoy día tenemos entre estas entidades. El pasado 21 de mayo, la Procuraduría va a la Armada Nacional, la atiende el Inspector General de la Armada en su despacho. El inspector le aclara las investigaciones administrativas y disciplinarias que la Armada Nacional tiene y le informa que hay una investigación penal que está en la Fiscalía General de la Nación. Ellos pues obviamente preguntan sobre los documentos, preguntan sobre los contratos y pues se les hace y se les compulsa copias de todos los contratos o la documentación que ellos quieren. En el caso de la Contraloría no fue de manera presencial, sino lo piden de manera escrita, hacen alusión a esos mismos contratos y ya se les entregó la documentación e información correspondiente. Ellos en sus debidos requerimientos y actuaciones como entidades de manera independiente pues nos informarán o nos requerirán lo que necesiten. Es decir, que los procesos están abiertos todavía. Sí, claro, todo está abierto. Todo está abierto, tanto los procesos penales como las investigaciones disciplinarias administrativas están abiertos. Así como les contaba que el proceso de contratación tiene unos términos, unos pasos, las investigaciones también, ¿cierto? Tienen unos términos, unos plazos, unos tiempos y surten pues, su debido proceso en los tiempos que corresponden. Contraalmirante, algo que intuimos en este proceso a través de estas audiencias ante los jueces es la tercera, digamos, como la tercera especie de célula, porque vemos que no se trata de una red como tal, sino como unos pequeños grupos que se asocian para tratar de torcer los contratos, la contratación sí. En la Armada. ¿Ustedes de pronto han detectado más células de estas? O sea, como que hay otros grupitos que estén haciendo lo mismo, consiguiendo a los contratistas para poder torcerlos. Ok, entonces ese proceso estratégico de la Marina, que es el proceso de evaluación independiente, está totalmente sincronizado al sistema de transparencia institucional que la Armada hoy día tiene declarado y publicado. Eso armonizado,
y correlacionado con el sistema anticorrupción del Ministerio de Defensa Nacional. Donde, ¿qué se establece? Pues el manejo de la ética, el manejo de los principios y valores. Nosotros hacemos publicaciones como estas, como este código de ética, ¿cierto? Nuestros principios y valores a través de Delta y el código de ética o nuestro manual de ética. Todo ese ejercicio lo que produce es un control y un rechazo total a los eventos de corrupción o de transparencia o de falta de cumplimiento de los principios y valores. Eso está desde lo disciplinario y administrativo. Y si hay un hecho que tiene una repercusión penal, se hacen las denuncias respectivas en la Fiscalía General de la Nación. Con eso te quiero contestar que de manera constante la Armada Nacional, en ese proceso, en el gran proceso de evaluación independiente, se derivan planes de acción de auditorías de manera anual, las cuales corresponden en una revisión mensual a todas las dependencias de la Armada Nacional en todo el ancho y largo del país. Eso surte unos informes. Si hay hallazgos principales de alguno de los órdenes que les acabo de decir, pues toma el mismo procedimiento de investigación o simplemente son planes de mejoramiento. ¿Ya? Eso es lo que hace la Armada combatiendo este tipo de cosas. Sí, pero ustedes han detectado algunos otros células como la de Nelcy, ¿es que se llama? Nelcy Herrera y teniente. ¿Actuaciones como esas han podido detectarlas en otras zonas del país, en otras ciudades? Pues a la fecha, la investigación que hoy nos hace sentar acá y el hecho es los procesos que llevamos. Repito, la Armada está en constante vigilancia y si hay algún tipo de investigación que haya que realizar, la hacemos. Hoy día no tenemos otro hecho o sabemos de alguna otra denuncia, ¿cierto?, referente o relacionado a estos hechos que estamos hablando hoy día. Almirante Izaza, usted nos explica, digamos, los planes que ustedes tienen anticorrupción, el código de ética y tienen las auditorías. Este teniente Villanueva firmaba algunas actas en donde se comprometía, por ejemplo, a no cometer actos de corrupción. Incluso la Fiscalía, la audiencia, decía que el teniente incumplió con el código de ética. Mi pregunta es, ¿el control que ustedes hacen anticorrupción sí está funcionando? Porque a pesar de que, por ejemplo, este teniente Villanueva firmaba actas de compromiso, decía que acataba el código de ética, por debajo de mesa, y tenemos las fotografías, recibía millones de pesos a cambio de adjudicar los contratos. ¿Cuál es ese control? ¿Está funcionando? ¿Es efectivo ese control que ustedes hacen en la Armada? Por supuesto. La Armada Nacional son 33.000 hombres, Luis Ernesto. Ya estos casos son aislados, ¿cierto? Y en esa campaña que realiza la Armada Nacional, por eso te muestro este tema de los códigos de ética, porque esto no lo sacamos para guardárnoslos en la biblioteca, eso lo sacamos para unas campañas constantes que la Armada Nacional hace. Lastimosamente, ¿cierto?, algunos funcionarios se desvían de ese buen comportamiento, no fundamentan su actuar en esos principios y valores. La Armada Nacional, desde el alto mando naval, desde el comandante de la Armada, el segundo comandante de la Armada, el Estado Mayor y cada uno de los miembros y tripulantes de la Armada, somos conscientes de los procedimientos que debemos de hacer y los principios y valores que debemos de marcar. Esos tipos de casos son totalmente aislados. Y algo que sí te puedo decir es que la Armada Nacional tiene cualquier tipo de denuncia de información, inmediatamente realiza investigaciones del caso. Nosotros no los apartamos, no ignoramos el tipo de denuncias, hasta los anónimos le hacemos una gestión muy rigurosa como si fuera una investigación. Cuando tú haces una investigación necesitas pruebas, necesitas evidencias. Nosotros, la Armada, no nos quedamos en pruebas y evidencias, simplemente con una denuncia o con unos anónimos tomamos acciones sobre ellas. Hay unos actos que llaman preliminares o indagaciones para poder verificar que no esté pasando nada irregular. Y atendemos todos los actos. Tenemos líneas de contacto, puntos de contacto, tenemos nuestra página de la Armada Nacional donde todo el mundo puede colocar los PQRs, derechos de petición, y todos los atendemos, Luis Ernesto. Ninguno lo dejamos de lado. Además, es un deber y una obligación constitucional y hace parte en sí de nuestros procesos y procedimientos. Claro, pero a raíz de este caso del teniente Villanueva y las dos exasesoras, ustedes claramente ahí hubo como una desviación, como usted lo menciona, una desviación de los deberes de estos funcionarios. Pero a raíz de este caso, ustedes han detectado como algunas falencias en este control que tienen de transparencia. Todo está sujeto a mejoramiento, ¿cierto? Por eso las inspecciones. Cada vez que resulta un hallazgo, resulta una acción correctiva, resulta alguna novedad,
entra un plan de acción de mejoramiento. Y ese plan de acción de mejoramiento tiene un seguimiento. Entonces, ustedes vieran, sentamos a todo y cada uno de los dueños de los procesos, de los procedimientos, los auditores explican el procedimiento, y esa socialización y sensibilización, pues primero que todo enseña, reenseña a los personal nuevo de alguna manera y reitera y fortalece las políticas institucionales al respecto. Vuelvo y te repito, 33.000 hombres. Estos son casos aislados. Y este no es el único caso que la Armada Nacional ha denunciado. Este es un tema de tipo fiscal, de penal, pero de hechos administrativos. Lo ha denunciado de otro tipo de delitos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si no estuviéramos en esa constante vigilancia, constante actividad de plan de mejoramiento o de mejoramiento de nuestros procesos, pues no los podríamos descubrir. Esa es la evidencia de que sí lo estamos haciendo bien, porque este hecho, la Armada Nacional es la que la lleva a la Fiscalía. Y la Armada Nacional hace el tema porque como es un hecho penal, el ente investigador penal es la Fiscalía, lo administrativo y disciplinario lo hacemos nosotros, porque ninguna de las tres investigaciones o tipos de investigación anula la otra, se hace de manera paralela. Y a propósito de eso que usted menciona, en el lapso de los últimos 2 años, incluso en este 2025, ¿cuántas compulsas de copia se ha hecho a la Fiscalía para que investiguen posibles hechos de corrupción? Ya a principio de año la Armada Nacional hizo una actividad rigurosa al respecto. Como les he mencionado, como son procesos en investigación, no es pertinente dar ni datos, ni información, ni nombre de personas en esos procesos. Pero y como si te digo, claro, lo he sabido, pero denunciados por la Armada Nacional. Por eso, pero ¿cuántos casos? No te puedo decir en este momento cuántos casos, no tengo el dato exacto, ¿cierto? Porque pues, la entrevista está enfocada sobre este tema de corrupción, que es temas administrativos que conlleva a actos delincuenciales o delitos, y por eso tengo el detalle. Pero exactamente cuántos actos no son, pero te puedo reiterar que sí son varios los que se han denunciado y al transcurrir el tiempo. Almirante, volviendo al tema, usted dice que que la Armada ha colaborado con la Fiscalía. ¿Qué documentos o qué información ustedes le enviaron a la Fiscalía para iniciar las investigaciones? Y lo digo porque en la audiencia se dijo prácticamente que la Armada no había dado ninguna información, que la investigación se estructuró a partir de la información de SECOP, del testigo clave, que es el señor Urbina, y también de las interceptaciones que la Fiscalía realizó. Entonces, ¿qué información ustedes entregaron a la Fiscalía para apoyar en estas investigaciones? Perfecto. Entonces hago un recuento de lo que ya mencioné. Primero, la Armada Nacional es que recibe la denuncia, ya lo lleva a la Fiscalía dice, amerita realizar un proceso penal, invitan tanto al denunciante como a la Armada Nacional y se hace la denuncia. Ya empezando, o sea, la prueba verbal o presencial es una prueba, ¿cierto? Para poder abrir la investigación. De resto, la Armada ha tenido el acompañamiento en el proceso y piden documentos como los contratos, documentos como información sobre el proceso de contratación en sí, cómo se enfocó. La Fiscalía tiene muchas más facultades en este caso de pedir pruebas adicionales, como lo que tú acabas de comentar de las interceptaciones y fotos y demás. Eso sí lo puede hacer la Fiscalía General de Nación, por eso la denuncian ante ellos, nosotros no lo podemos hacer, pero el acompañamiento ha sido total de nuestra parte. Voy a hacer énfasis ahora en las dos asesoras jurídicas, Brian Kelly Vélez y la señora Nancy Herrera. Digamos, según lo que dice la Fiscalía, es que estas mujeres tenían acceso confidencial a los procesos contractuales que se estaban adelantando. Por ejemplo, en el caso de Bahía Málaga, decían necesitamos servicio de catering, necesitamos este servicio, y ellas de manera, digamos, la primicia, conocían este contrato. ¿Cuál es el control que tienen ustedes sobre el personal civil? Porque si estas personas tenían acceso a una información confidencial, se la dan al teniente Villanueva, contactan a los contratistas para hacerlos torcidos, según la Fiscalía. Entonces, estas dos señoras, Brian Kelly Vélez y Nancy Herrera, ¿por qué tenían acceso a una información confidencial como los contratos, los procesos, incluso los requisitos? Porque lo que dice la Fiscalía es que el teniente sabía cómo presentar, o sea, la ajustaba para que se garantizara absolutamente. Entonces, haciendo énfasis en las dos asesoras, ¿qué rol cumplen los personales civiles en los procesos contractuales de la Armada? Estas dos personas que tú me estás mencionando fueron contratadas por OPS
y ellas son asesoras jurídicas. ¿Qué significa UPS? Son prestadoras de servicios, ¿cierto? Ellas y tienen el perfil y el rol de contratación, asesoría jurídica en la contratación. Por eso es que tienen conocimiento de los procesos. Pero de pronto, pero digamos, no, ustedes no están confiando una información tan delicada como un proceso contractual a dos civiles que de una u otra manera pues no tienen carrera militar. Cada prestadora de servicios que se contrata tiene también un debido proceso de contratación, ¿cierto? Y si en ese debido proceso de contratación pues no se evidencia ningún tipo de circunstancia o novedad, pues siguen su servicio normal. Además, ellos no son de una manera continua porque ustedes saben que los prestadores de servicio pues no tienen una continuidad. Se contratan para determinadas funciones en apoyo a los procesos que se están ejecutando, ¿cierto? Todo ese proceso se hace normal, es un proceso de contratación normal al contratarlas a ellas. Pues si en el proceso no hubo ninguna evidencia, ellas tienen acceso al proceso de contratación y el perfil, el rol de ellas es asesoras jurídicas en procesos de contratación, por eso tienen acceso a la información. Y lo que te digo, Luis Enrique, el tema del proceso está claramente determinado, está en nuestros manuales, está estipulado por la ley, cada proceso se cumplió. Ya cuando la persona quiere realizar algún acto delictivo, pues queda la conciencia y libre albedrío de esa persona. ¿Ya? Hacemos todas nuestras campañas, existen todos los controles. Lastimosamente hay algunas personas que quieren hacernos daño a la institución por sus beneficios o sus propios intereses, pues en este caso nosotros fuimos los que los descubrimos de alguna manera, para decirlo de manera coloquial, y lo llevamos a las pruebas necesarias para que la Fiscalía esté haciendo lo que está haciendo. ¿Ya? Te voy a decir algo adicional. Hubo un par de anónimos, 3 anónimos que nos llegan, ¿cierto? No es una persona que nos dice la denuncia que está enlazada con este caso y se le presenta a la Dirección Anticorrupción de la Fiscalía. La Fiscalía toma las denuncias, ¿cierto? Los anónimos, que son denuncias finalmente, y esto enriquece su investigación y pueden solicitar aún más procesos dentro del proceso fiscal que tiene la Fiscalía General de la Nación. ¿Eso quién lo hizo? La Armada. ¿Cómo lo obtiene la Armada? A través de sus canales de transparencia, ¿cierto? Y de denuncias que tiene. O sea, la Armada está haciendo todo, tiene una infraestructura, unos procesos dedicados para eso, ¿cierto? Porque los procesos tienen que estar no solamente ejecutados de manera correcta, sino blindados. Y así es la forma que los hacemos y los tratamos de blindar. Almirante, yo quiero concluir con 2 preguntas, si me permite. La primera es detalles de cómo capturaron al teniente, en dónde estaba. Me dice la Fiscalía que estaba en curso de ascenso en Cartagena. ¿Al fin en qué rango terminó? ¿Teniente de fragata o alcanzó a ascender al siguiente rango? No, él no alcanzó a ascender, él no estaba en Cartagena, estaba aquí en Bogotá, en una dependencia de Bogotá. Lo que se coordina con la Fiscalía General de la Nación es la ubicación de dónde está el teniente en ese momento laborando o cumpliendo con alguna actividad del servicio que está cumpliendo. Se le informa y él pues hace la diligencia respectiva a la Fiscalía. ¿Fotografías del momento de la captura? No, nosotros no tenemos esa fotografía. Y por último, ya para concluir mi parte, ustedes dicen que los contratos se cumplieron, que de una u otra manera cumplieron cada uno de los requisitos estipulados por la ley, pero está la evidencia de que fueron adjudicados de manera regular, que se pagó una coima por debajo de mesa, que se reunían en centros comerciales, que se reunían en residencias de estas asesoras. ¿Qué pasaría o qué hubiera pasado si estos contratos hubieran estado en ejecución y ustedes tienen la evidencia de que sí se pagó una coima o que de pronto se adjudicó de manera irregular? Aquí ustedes dicen que ya se liquidó el contrato, pero ¿qué hubiera pasado donde ese contrato estuviera vigente? Se hace el debido proceso. Como es un delito, esa parte de coimas, sobornos y demás es un delito penal, otra vez se hace la denuncia a nivel penal y se realizan las investigaciones disciplinarias y administrativas a nivel de la institución. El mismo procedimiento. La diferencia es que ya no estuviera liquidado el contrato, sino estuviera en ejecución. Y eso conlleva también un debido proceso sobre la revisión del contrato. Entonces uno empieza a revisar el alcance del contrato, el objeto del contrato, hasta cuánto se ha cumplido, ¿ya? Y hay otros procedimientos pues, que de pronto no amerita decirlo, una liquidación anticipada, una suspensión del contrato, se hace una auditoría completa sobre el contrato, porque entonces hay que verificar si los recursos fueron bien invertidos, si donde estaba el porcentaje de avance del contrato fue recibido el objeto contractual, se verifica. Hay un procedimiento adicional ahí, Luis Ernesto, discúlpame, que hay que realizar sobre el proceso de contratación y sobre los contratos en sí.
Contralmirante, y una última pregunta ya para finalizar esta entrevista. Una de las hipótesis de la Fiscalía es que el teniente Villanueva y estas dos ex asesoras jurídicas tenían como una especie de bolsa de contratistas de la cual podían manipular la contratación, el uno aquí, el otro acá, y entonces si no le compraban al uno, si no podían torcer al uno, entonces se iban al otro y lo torcían. ¿Ustedes ya tienen identificado cuál sería esa bolsa, especie de bolsa de contratistas que tenía el teniente Villanueva y esas ex asesoras, pues para evitar de que estos contratistas sigan haciendo las suyas en la Armada? Toda esa información que tú acabas de decir debe ser resultado de las investigaciones. Todo lo que uno pueda decir o quiera decir no es pertinente. Hace parte del debido proceso, ¿ya? Y además de eso, si se derivan muchas informaciones como la tú dices, vuelvo e insisto, primero habrán nuevas denuncias o nuevas demandas y habrán nuevos procesos de investigación. Todo se empieza a derivar de esa manera y cada cosa se tiene que investigar, por supuesto. Contralmirante Carlos Daniel Izaza, jefe de operaciones logísticas de la Armada Nacional, gracias por explicarnos este caso que de una u otra manera prende las alarmas en la contratación pública, porque queda un poco la sensación de que no me importa que haya adjudicado de manera regular, lo importante es que se cumplió, lo importante es que se ejecutó. Así de pronto se haya pagado el pago de una coima, que de una u otra forma será un debate ético que se tendrá que dar, porque pues hay evidencias de que sí se pagaron coimas. Pues Ernesto, yo te puedo reiterar y contradecirte, porque la Armada Nacional, y te lo acabo de decir, en cualquier novedad que encuentre en sus procesos, hace una debida investigación. En ningún momento la Armada Nacional o no le interesa o no le importa el que haya unas novedades en su proceso de contratación. Por eso los 10, 9, 20 o los contratos, si deben ser todos los de Marina, se pueden revisar de nuevo, pueden ser sujetos a un debido proceso de investigación interna. Por eso nos visita la Procuraduría y por eso la Contraloría también hace la investigación, ¿cierto?, de los contratos. Y si hay algo que haya que ajustar o investigaciones disciplinarias que se deriven de que algo o algún procedimiento no se cumplió, se ejecutará. Pero la Armada Nacional nunca va a tomar una actitud de rechazo o dejarlo de lado frente a una novedad administrativa o cualquier otro tipo, en este caso es administrativa, o de cualquier otro tipo que va a hacer. Reitero, desde el comandante de la Armada Nacional, desde el segundo comandante de la Armada, el Estado Mayor Naval y cada uno de los miembros y tripulantes de la Armada Nacional está comprometido con los valores y principios de no corrupción y de transparencia total. Lo escucharon ustedes, el contralmirante Izaza, en la unidad investigativa de Caracol Radio.